Hola, hola. Estamos en esta gran pregunta de cuáles son los peligros de monopolizar la presencia de Dios. Estamos cada vez tratando algún aspecto específico para poder entender mejor que hay peligros cuando usted y yo tratamos de monopolizar. A veces no nos damos cuenta cómo lo hacemos y lo que estamos aquí es tratando de ser autocríticos para identificar esos elementos que lo que terminan es haciendo en nosotros o terminamos nosotros haciendo con ellos una especie de monopolización de la presencia de Dios. Es decir, una exclusividad en la manera como Él se relaciona, cómo se mueve en nosotros o cómo se puede mover en nosotros. Y hoy estamos con algo específico y es una iglesia y un servicio abiertos. Es decir, la iglesia somos todos y la manera que servimos a Dios es de manera abierta. Porque la premisa que tenemos para hoy, para esta reflexión, es que las estructuras religiosas, es decir, su religión y mi religión, las religiones que se han construido y que de alguna forma dinamizan lo que es Dios, lo que es su presencia y demás, las estructuras religiosas han encerrado los dones, lo que Dios ha dado, los ministerios, la manera como servimos a Dios, en templos físicos, en casas físicas, donde supuestamente es la casa de Dios, obviando o omitiendo eso que Dios ha hecho nosotros, que ahora somos su casa. Entonces, las estructuras religiosas han encerrado los dones, los ministerios en templos físicos para poder jerarquizarlos y así monopolizar la presencia de Dios. Mire, todos tenemos claro, y eso lo tienen claro todas las religiones que se han creado desde la figura del Hijo de Dios, lo que Dios ha inspirado en algunas personas para decirnos que ahora ustedes se acercan al Hijo de Dios, a Jesús, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. El templo de Dios es un templo espiritual, ya no es un templo físico como antes. Esa piedra principal y viva es su Hijo. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son unas piedras vivas, es decir, usted y yo que creemos, son unas piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Ahora el templo de Dios es un templo espiritual. Y nuestras religiones siguen todavía, todas las religiones siguen proclamando que es un templo físico. Bienvenidos a la casa de Dios. Y allí sin querer está un principio para monopolizar la presencia de Dios. Ahora ustedes son su templo espiritual, cada uno de nosotros somos su templo espiritual, contenemos a Dios. Son sacerdotes santos, como ya lo vimos, somos sacerdotes de Dios, somos líderes espirituales de Dios y somos, como dice él, puros. Es que no le estamos creyendo a Dios. Por la mediación de su Hijo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como ahora todos somos sacerdotes, como ahora todos somos líderes espirituales, todos tenemos la capacidad para ofrecer sacrificios espirituales que son simplemente ¿qué? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, alegría, gozo, templanza, mansedumbre, dominio propio. Esos son los sacrificios espirituales en esta nueva relación. No tienen que ver con una cantidad de cosas que nosotros hacemos en nuestros templos físicos como si fueran sacrificios a Dios. Antes hacía así, pero ahora los sacrificios son sacrificios espirituales que tienen que ver con lo que Dios nos ha dado a través de Él mismo, de su Espíritu, que son dones y ministerios. Eso lo tenemos claro todos. Es más, tenemos claro que en alguna parte Dios inspiró. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, es decir, eso es un regalo. A la iglesia es no al lugar, sino a todos nosotros que somos iglesia, que somos el templo espiritual de Dios. ¿Qué ha dado? Dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Todos esos son formas de servicios a Dios. Todos somos líderes, pero estos son oficios dentro de nuestro liderazgo espiritual. Y cada uno tenemos uno, dos, tres, o cada uno tenemos diferentes. Eso lo ha dado el Hijo de Dios a la iglesia. Ya sabe, no al lugar, sino a las personas. Eso lo ha dado Dios a las personas, no al lugar. Entonces a veces creemos que es que Dios pone los dones en los lugares y entonces ahí se los esparce. No, Dios pone los dones en las personas, que somos su templo espiritual.
Y tenemos claro incluso lo que dice lo que dice la palabra. A cada uno de nosotros, escuche bien lo que dice, lo que inspiró Dios en el escritor para que tuviéramos claro, es que a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, porque somos casa espiritual. ¿Listo? Para que nos ayudemos mutuamente. Es decir, eso de ser maestro, profeta, es para que nos ayudemos mutuamente. Y están en las personas, no en los lugares. A uno el Espíritu de Dios le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Son dones que da Dios. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Son dones que Dios da a su iglesia. Es decir, no al lugar, sino a la gente que ha creído, como usted y como yo. Y a toda la gente que nos ha puesto como líderes espirituales. Que somos todos, no es que unos son líderes, otros no. Todos somos líderes espirituales. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Esos son dones del Espíritu de Dios que ahora vive en nosotros, porque ahora somos su casa espiritual, su templo espiritual. Eso lo tienen claro todas las religiones que se han fundamentado en Dios. Mira lo que dice Dios. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. A cada uno, diferentes. Por lo tanto, escuchen bien, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Eso es lo que Dios da a todos los que creemos que Dios nos amó. Eso es lo que Dios da a la iglesia, no al lugar, ni a la institución, ni a la religión. Cualquiera que sea. Eso lo da Dios es a las personas de manera individual, porque Él nos jerarquiza. A todos nos ha hecho líderes para ofrecer sacrificio, porque todos somos su templo. Y todos somos sus sacerdotes para Él. O sea, todos somos sus líderes espirituales para Él. Incluso, mire, usted y yo tenemos claro, y así lo recibimos en nuestras diferentes iglesias, que todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de su Hijo. Y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente. Eso es lo que ha hecho Dios con todos nosotros. Nos ha puesto todos esos dones, talentos, ministerios y demás, es para que reconciliemos a la gente, para que les ayudemos a que entiendan que Dios los ha reconciliado consigo mismo. Ni siquiera es para acercarlos a Dios, porque Dios se ha acercado a nosotros, sino para que tengan conciencia de que Dios ahora hace parte de nosotros, a pesar de nosotros. O escuche esta última. Todos nosotros, los que somos, los que Dios nos ha constituido como líderes espirituales, que somos todos, entienda que no son unos ni otros, somos todos, porque todos somos la casa espiritual de Dios. Todos nosotros somos la casa espiritual de Dios. Tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, que somos todos. Es decir, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de su Hijo. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el gran inconveniente, el gran problema? ¿Dónde está el peligro de con todo eso que Dios nos ha dado a todos, comenzar a monopolizar la presencia de Dios? ¿Sabe cuál es el gran peligro? Es que hemos encerrado todo eso en un lugar físico, cualquiera que sea la religión. Hemos encerrado incluso al mismo Dios, lo hemos encerrado en un lugar, cuando ahora Dios está en todos nosotros. Escuchen, esto es diferente. Dios no está en un lugar específico, ahora está en cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos su casa espiritual. Y todos somos sacerdotes y todos podemos ministrar lo que nos ha dado. A todos nos ha dado cosas diferentes para edificarnos mutuamente. No para
hacer jerarquías y para monopolizar su presencia, que ahora nos pertenece a todos. Las estructuras religiosas, y terminamos aquí con esto, que es nuestra sentencia, lo que han hecho es encerrar a Dios en un lugar, no en nosotros, sino en un lugar físico, en los templos de nuestras diferentes religiones, cualquiera que sea. Encerrar a Dios en un lugar físico, encerrar los dones que Dios nos ha dado, encerrarlos en un lugar, no sé con qué atrevimiento lo han hecho, encerrar los ministerios en un lugar, encerrar todo en un lugar. ¿Para qué? Para poder desde ese lugar jerarquizar, ¿no? Entonces, usted sí puede hacerlo, usted no puede hacerlo, usted sí puede hacerlo, usted no puede hacerlo, cuando todos podemos hacerlo, porque todos hemos sido capacitados por Dios de manera igual, porque todos somos piedras vivas de la casa que Dios ha construido con nosotros, su casa espiritual. Entonces el peligro de esto es cuando seguimos perpetuando y replicando lo que ya Dios cambió. Ya Dios cambió este modelo de que Él está en un solo lugar y en ese lugar hay unas gentes especiales. Y entonces esa gente especial hace cosas especiales para que la gente se comunique con Dios y tenga acceso a Dios. Eso es del pasado. Ahora en esta nueva relación en la que Dios se ha acercado a nosotros, en que el reino de Dios se ha acercado a través de su Hijo. Escuche, nunca el ser humano ni el mundo se ha acercado a Dios. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Es decir, es Dios el que se ha acercado a nosotros y nos ha dado todo lo que Él es. Escuche, nos ha dado todo de lo que Él es, para que nos edifiquemos mutuamente. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Nuestras estructuras religiosas, y nosotros hemos replicado eso, que es lo peor. Hemos encerrado a Dios, hemos encerrado los dones, los ministerios de Dios, hemos encerrado todo, porque si encerramos a Dios en un lugar con todo lo que nos ha dado, ahí sí podemos jerarquizarnos. Pero no, somos una iglesia y un servicio abiertos. Usted y yo somos una iglesia y ofrecemos un servicio abiertos, porque nos alimentamos mutuamente, nos lideramos mutuamente. Eso es totalmente diferente a lo que nosotros venimos replicando de nuestras religiones. Y es un peligro hacerlo. Es un peligro, primero porque ya Dios cambió esa manera, ese modelo ya lo cambió. Y segundo porque nos acostumbra a monopolizar su presencia. Y eso sí es un peligro latente que tenemos que parar. Así nuestras religiones nos lleven hacia seguir con ese modelo. Debemos tener claro que nosotros tenemos que parar, porque ya ese modelo Dios lo paró. El mismo Dios lo paró para que ahora todos en un mismo nivel estemos haciendo, seamos conscientes que somos una iglesia abierta con servicio abiertos. Iglesia y servicio abiertos mutuamente entre todos nosotros. Tremendo, ¿no? Tremendo. Así que una vez que hemos identificado este peligro de monopolizar la presencia de Dios, allí hay una génesis, un elemento de génesis para monopolizar la presencia de Dios. Así que no sigamos con ese modelo que no es el de Dios actualmente. Fue el de Dios antes de enviar a su Hijo, pero el modelo actual, una vez ha sido enviado su Hijo, es que todos somos su iglesia y todos somos sus sacerdotes. Por lo tanto, todos nos ministramos unos a otros, no en un lugar específico, sino en todas nuestras relaciones. Ahora nos ministramos a través de nuestras relaciones los unos con los otros. Allí donde ministramos a Dios, donde ofrecemos sacrificios vivos, sacrificios espirituales, que es amor, paz y todo lo que ya todos sabemos. No siendo más por hoy, paremos entonces usted y yo esa manera de monopolizar la presencia de Dios. Chao y nos vemos en el cielo.